Bendiciones, amada iglesia. Qué gusto estar otra vez con ustedes, estar compartiendo la palabra del Señor, algo que nos apasiona. De verdad que es un honor enorme poder llegar hasta la intimidad de su hogar. Queremos dejar una enseñanza hoy en su corazón, una enseñanza que usted pueda abrazar, que usted pueda volver a escuchar. Recuerde que a través de nuestro canal de YouTube, Sembradores de Amor Internacional, usted puede encontrar todas estas enseñanzas y otras más que hemos estado a través del tiempo pues preparando con mucho cariño, con mucho esfuerzo para que usted pueda ser edificado. La razón y principal motivante de esto es que usted sea de verdad lleno de esa bondad del Señor y que usted junto con nosotros pueda pues abrazar la palabra, aprender de la palabra, entender la palabra, pero además que ésta sea revelada a su espíritu. Necesitamos y estamos en una carrera contra el tiempo, porque creemos definitivamente que nuestro Señor Jesucristo está pronto a venir. En cualquier momento vamos a escuchar la señal inequívoca de que el Señor viene por nosotros, su iglesia, sus hijos. Así es que estamos corriendo, preparándonos, aprendiendo, estamos llenando nuestra lámpara de aceite para cuando venga el novio entonces poder decir: aquí estoy listo y me voy con él. Gracias por acompañarnos, gracias por sacar este espacio de tiempo de su ajetreada agenda. Sabemos que hay muchas cosas que hacer, pero el tiempo del Señor es algo importante. Hace una semana exactamente iniciamos un tema acerca de los ciclos espirituales y enfocamos diversos tópicos en función de este tema. Y hablamos de algo que ha generado una no controversia, porque en sí no es una controversia, pero sí una expectativa muy interesante. Y fue cuando hablamos sobre la escalera en la visión, el sueño que tuvo Jacob. Recuerde usted, por favor, haciendo una recopilación pronta, cómo Jacob, cuando sale de la casa de su padre, habiendo no más horas quizás tomado la primogenitura de su hermano Esaú, él se va de su casa, se acuesta a dormir y tiene un sueño. Ese sueño le lleva a encontrar una escalera con Dios en la parte alta y ángeles que suben y bajan. Esta escalera tiene que ver con revelación, esta escalera tiene que ver con muchas cosas, pero tiene que ver con nosotros. La escalera, y fue el punto donde nosotros quedamos hace una semana, nos representa a nosotros, los hijos de Dios. Nosotros somos el enlace y desde este momento póngame mucha atención. Si necesita tomar nota, hágalo. Desde este momento iniciamos el periodo de enseñanza. La escalera somos usted y yo. Todas aquellas personas que hemos recibido a Cristo en el corazón y que hoy podemos decir que somos hijos de Dios, somos esa escalera. Somos el punto de unión. Oiga bien, el punto de unión entre el cielo o lo sobrenatural y la tierra, que significa en este caso lo natural. Lo sobrenatural se mueve a través de nosotros. Lo sobrenatural viene de Dios a través de nosotros y se manifiesta en las esferas naturales. Lo que quiero decir con esto es que usted y yo somos entonces un componente importantísimo dentro del diseño de Dios para poder traer bendiciones, atmósferas, diseños a la tierra. Somos hijos de Dios proféticos, somos gente profética y Dios se mueve en atmósferas, diseños, ámbitos espirituales proféticos. Y para que esta tierra sea afectada por los cielos, necesita haber un punto de conexión. Ese punto de conexión somos usted y yo. Usted y yo somos aquel enlace que une cielo con tierra. Y cuando digo cielo con tierra, estoy hablando de que aquello que Jesús enseñó, hágase tu voluntad. Recuerda el Padre Nuestro, así en los cielos, en la tierra, ¿ok? Estamos hablando del mismo tema. Estamos hablando de que para que se haga la voluntad de Dios en la tierra es necesario un punto de cohesión, un punto de conexión. Y ese punto de conexión somos usted y somos nosotros, soy yo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le permitimos a Dios que nos use proféticamente para cambiar atmósferas, cambiar y traer diseños, para establecer principios, rudimentos de la palabra y para que la perfecta voluntad del Padre sea hecha en la tierra, usted y yo estamos generando entonces un movimiento espiritual fuerte de características y de índole sobrenatural. Y estamos ejerciendo
en la tierra, oiga bien, los principios de autoridad, de legalidad y de legitimidad del cielo en la tierra. Esto fue lo que pasó con la iglesia del primer siglo. Vamos a dejar a Jacob a un lado y vamos a hablar de la iglesia del primer siglo. Estamos hablando de los discípulos. ¿Recuerda? Libro de los Hechos, capítulo 2 en adelante. 120 más o menos. Este es el número de personas que habían en el aposento alto cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos. Note esto. No recibieron una visitación. Porque visitar es venir y después irse. Ellos recibieron al Espíritu Santo. Ellos fueron tocados fuertemente por el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. Pablo, años posteriores a esto, declara: ¿o ignoran ustedes que son templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Pablo no habla de avivamientos pasajeros. Pablo no enseña en ningún lugar que manifestaciones del poder sobrenatural de Dios en la vida de personas es algo que debe ser efímero, o que debe ser circunstancial, o que debe ser de vez en cuando, o que debe ser dependiendo de circunstancias específicas. Pablo nos dice: el Espíritu Santo mora en nosotros. Si Él mora en nosotros, Él sigue ejerciendo autoridad a través de nosotros, y Él sigue a través de nosotros manifestando lo sobrenatural del reino de Dios. ¿Qué se necesita entonces para que haya una manifestación sobrenatural en esta tierra? Alguien que decida manifestar eso sobrenatural aquí en la tierra. Y para eso está la iglesia. Ahora, la iglesia del primer siglo se caracterizó porque algo provenía de ella. Primero, fue llena de algo. Ese algo es el Espíritu Santo. Esa llenura caló profundo en las entrañas de estos hombres y mujeres que estaban reunidos en ese lugar. Transformó sus mentes, transformó sus vidas por completo. No fue un proceso, y quiero que usted comprenda esto, no fue un proceso de cambio. A ver, los discípulos no fueron a un encuentro, preencuentro, lanzamiento, poslanzamiento, requete lanzamiento plus ultra. Ellos no fueron a ninguna de estas actividades. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ellos fueron transformados. ¿Qué es lo que pasa con la iglesia de hoy? Porque es importante hablar de esto. La iglesia de hoy no es sobrenatural por una razón específica, porque no ha entendido ¿qué es el Espíritu Santo? No ha entendido quién es el Espíritu Santo. No ha logrado comprender qué significa la llenura del Espíritu Santo. Entonces, necesitamos actividades colaterales, paralelas al Espíritu Santo, para poder comenzar a dimensionar cosas espirituales, cuando lo único que necesitamos es al Espíritu Santo. Hoy la iglesia se especializa en hacer 1001 actividades para poder procesar cambios en la vida de las personas, cambios que lastimosamente en la mayoría de los casos nunca vienen, cambios que encerrando a las personas en atmósferas específicas, por supuesto que vamos a encontrar entonces respuestas emocionales muy fuertes, y la gente va a salir de ciertas encerronas a las cuales se les lleva amando a Dios y odiando al pecado. Pero cuando estas personas salen de esas atmósferas surrealistas, de esas atmósferas preconcebidas y elaboradas con antelación, y son de nuevo colocados ante su realidad, vueltos a implantar en el lugar donde ellos viven, trabajan, conviven con otras personas, llevados de nuevo al lugar donde está el pecado esperándolos, llevados de nuevo al lugar donde está la tentación, llevados de nuevo al lugar donde está la persona con la cual han tenido el conflicto, entonces nos vamos a encontrar con que esa previa preparación que recibieron, esa encerrona a la cual fueron llevados, no cumplió realmente su cometido. ¿Por qué razón? Porque tratamos de llevar las cosas espirituales al plano emocional. Tratamos de que la gente responda emocionalmente a cosas que deben responder espiritualmente. Tratamos de llevarles un evangelio a través de su mente y sus emociones, cuando lo que debemos es ser llenos del Espíritu Santo para que el poder del Espíritu que está en nosotros sea impartido a ellos a través de la imposición de manos y de todas aquellas formas que el Espíritu pone a cada uno para que esto sea hecho. ¿Qué fue lo que impactó a la gente del aposento alto? Que vino el Espíritu Santo. Ellos estaban orando.
Ellos nos estaban ministrando sanidad interior, ellos nos estaban ministrando liberación, y que conste, no estoy diciendo que esto sea malo, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que debemos tener cuidado, porque ahora tenemos demasiadas actividades previas a la venida del Espíritu Santo, cuando de lo que debemos estar hablando es del Espíritu Santo en sí mismo. Ahora bien, tenemos entonces una iglesia del primer siglo que es llena del Espíritu Santo, y lo primero que la iglesia hace para manifestar al mundo que fue llena del Espíritu Santo es bajar diseños sobrenaturales, hacer descender diseños sobrenaturales, atmósferas. Dice la palabra que cuando Pedro sale y habla a las personas, el espacio de tiempo corto, no sé cuánto pudo haber sido, pero digamos que 1 hora, para poner un tiempo, que aunque la palabra no lo señala así, en ese periodo de espacio de tiempo en el que Pedro predica, 3,000 personas reciben el mensaje de Jesucristo. 3,000 personas de todo el mundo conocido reciben al Espíritu Santo. Recuerde esto, ellos, los judíos de distintas partes del Imperio Romano, habían congregado en Jerusalén para varias cosas importantes. La primera era el Pesaj. Estaban en Pesaj, y una vez terminado Pesaj venía Shavuot, o lo que nosotros mal llamamos Pentecostés. Recuerde que Pentecostés no es un término meramente bíblico. El término correcto es Shavuot. Después vamos a ver todo esto. Ahora, la gente está en Roma. La gente de Roma, y de todos los rincones del imperio han venido a Jerusalén para participar de la fiesta de Shavuot. Precisamente en Shavuot, o lo que se llama Pentecostés hoy, nada más para que usted me siga en la línea, precisamente en la fiesta de Shavuot es cuando el Espíritu Santo es derramado. Pablo habla del Espíritu Santo como las arras. Las arras son ese don que se otorga, que es representativo de un pacto, representativo específicamente del pacto matrimonial. Lo que está diciendo el Señor con esto, a la venida del Espíritu Santo, y poniendo en el espíritu de cada persona reunida en el aposento alto al Espíritu Santo, es: yo estoy sellando con ustedes mi pacto de que ustedes y yo somos uno, de que ustedes y yo caminamos en el mismo camino, vamos por la misma senda, ustedes y yo hablamos el mismo idioma, ustedes y yo somos lo mismo. Escuche esto, porque esto es glorioso. Lo que Dios nos está diciendo, lo que el Padre nos está diciendo es: envío al Espíritu Santo como un sello indeleble de que ustedes y yo entramos en un pacto. Y este sello trae una particularidad: trae cielos abiertos. Recuerde esto, volvamos a Jacob. Cuando Jacob sueña, el cielo se abre, y estando el cielo abierto hay una escalera. Cuando Jesús sube de las aguas del bautismo, el cielo se abre y Dios habla a través de. Cuando Jesús está en el monte de la transfiguración, que es el momento en el que aparece Moisés a un lado y Elías al otro, se abre el cielo y vuelve el Señor, el Padre, a decir: este es mi Hijo amado. Siempre que hay una manifestación sobrenatural de Dios, hay apertura de los cielos. Necesitamos que hoy la iglesia se levante y haya apertura de los cielos. Escucha esto, que es importante. Cuando los hombres y mujeres que estaban en Pentecostés, Shavuot, aposento alto, estaban esperando que viniera el Espíritu Santo, precisamente sucedió algo sobrenatural. Se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo. Note esto, es importantísimo. Para poder hablar de ciclos, necesitamos entender qué es lo que Dios quiere para nosotros y qué demanda también de nosotros. La iglesia del primer siglo manifestó no solamente fe, no solamente evangelismo, no solamente un discipulado, hablando en términos muy modernos del evangelismo de hoy. Está establecido en el corazón de las personas un diseño sobrenatural, porque una vez saliendo de ahí, comenzó a haber una serie de activaciones sobrenaturales a través de todas las personas que estaban en ese lugar. Más adelante vamos a encontrar al apóstol Pedro y al apóstol Juan entrando al templo por la puerta la hermosa, habiendo un cojo en ese lugar. El cojo pide dinero, está ahí esperando que alguien tenga misericordia y pide dinero.
Y Pedro le dice, no tengo oro, no tengo plata, lo que yo tengo es lo que te voy a dar. Escucha esto, las palabras de Pedro son importantes. Dice, lo que yo tengo te voy a dar. ¿Qué tenía Pedro en ese momento? Tenía una cantidad una dosis sobrenatural de poder de Dios en sí mismo. Y de eso que había en él, de eso que estaba tan activo, tan vigente en él suelta una palabra. Escucha esto, lo sobrenatural siempre va a soltar una palabra. Siempre hay un dabar para aquel que tenga algo sobrenatural. Cuando Dios pone llena mi depósito con su sobrenaturalidad, siempre va a haber un dabar que salga de mi boca y que provoque un cambio en alguna persona. Escuche esto, hoy predicamos sin poder. Hoy muchos enseñan sin poder, muchos van a encuentros, preencuentros y demás sin poder, porque no hay en ellos el poder y la manifestación sobrenatural de Dios en sus vidas. Por esa razón es que las personas, a como salen de la casa para ir a un encuentro, así vuelven a entrar una semana después. Porque no hay un verdadero cambio, no hay una verdadera transformación. Lo que hizo un golpe masivo a las emociones y la gente brinca y la gente salta y la gente dice, diablo, ya no quiero estar contigo, te odio y amo a Cristo. Pero una semana después se están revolcando en el mismo pecado en donde estuvieron. ¿Por qué? Porque nunca hubo un verdadero encuentro con el Espíritu Santo. Porque el invitado número uno no ha sido el Espíritu Santo, sino el programa, la liturgia que debemos seguir, todo lo que estamos haciendo. Pero lo más tal vez incómodo de todo esto es que hoy encontramos a personas espiritualmente enfermas ministrando personas enfermas porque no le han permitido al Espíritu Santo transformar sus vidas. ¿Sabe? Estamos viviendo una época donde lo normal, lo común es andar una máscara. Hoy estamos viviendo una época de salud atípica, por supuesto, en el mundo entero, donde, o por lo menos acá en Costa Rica, a las personas se les pide, se les exige que para estar en ciertos lugares tienen que portar una mascarilla, una careta plástica, algo que cubra su rostro. Hay muchos cristianos que lastimosamente hoy andan así. Incluso ministros del evangelio andan con una careta en su espíritu, con una mascarilla en su espíritu que no permite ver realmente cuál es su rostro. Y tienen apariencia, se mueven y hablan como si fueran parte, dice el apóstol Pablo, como si fueran de nosotros. Pero no lo son, porque son personas enfermas, son personas que por dentro tienen un cáncer espiritual. Son personas que no tienen manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Y entonces de eso es de lo que hablan y de eso es de lo que ministran. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene Dios para nosotros? Dios quiere que nos volvamos al origen. Escucha esto, por favor. Cuando Dios crea al hombre y lo coloca en el huerto de Edén, recuerde que es Adán a quien Dios coloca en el huerto de Edén. Adán se mueve bajo una atmósfera sobrenatural. Lo natural de Adán es ser sobrenatural, se lo explico. Lo natural, lo común, lo cotidiano de Adán es moverse en una atmósfera sobrenatural. ¿Por qué? Porque él fue diseñado en sobrenaturalidad. Él fue diseñado con sobrenaturalidad. Él es, y fue impregnado en él, fue insuflado en él el Espíritu de Dios. A través de un dabar, el Espíritu del Hijo vino sobre el hombre, vino sobre Adán y él se movió en atmósferas sobrenaturales. Ahora bien, cuando viene el pecado, ¿qué es lo que pasa? El hombre comienza a salir de lo sobrenatural. Cuando el hombre peca, se aparta de lo sobrenatural y cae en lo natural, cae en lo intelectual. Presta atención a esto, por favor. Comienza a meditar lo que Dios dice, no en lo que Dios habla, sino lo que Dios dice. Comienza a buscarle sentido racional a las cosas sobrenaturales. Comienza a tratar de entretejer y a buscarle explicaciones lógicas o mentales a las cosas, diseños y acciones que necesariamente tienen que ser del Espíritu Santo. Y del Espíritu de Dios, evidentemente. Ahora bien, ¿qué pasa? Entonces, cuando el hombre cae en pecado, del hombre es apartado lo sobrenatural. Ya él no se mueve en la atmósfera espiritual. Ya él no se está moviendo en una atmósfera de sobrenaturalidad. Ahora él está preso de su mente.
Las personas que están presas en su mente son personas que constantemente están definiendo a Dios. Son personas que constantemente están razonando a Dios y las cosas sobrenaturales de Dios. Tratan de identificar razones lógicas por las cuales Dios es y Dios hace. Hay personas que no pueden caminar en atmósferas sobrenaturales. Ahora, voy a hacer aquí un paréntesis. La fe. Cuando la palabra del Señor nos habla de fe, nos habla de emuná, cuando nos habla de esto tan importante, no podemos desligar que la fe es un factor sobrenatural. La fe no entra ni juega un papel natural en nosotros. No puede haber una manifestación milagrosa si antes no hay fe. La fe activa lo sobrenatural. Présteme atención. La fe activa lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque cuando yo creo que algo que no existe va a suceder, yo estoy tocando atmósferas sobrenaturales. Yo me estoy moviendo en una atmósfera que no es natural, que no es física, que no es lógica, no es racional. Es una atmósfera totalmente espiritual. Y cuando yo camino en una atmósfera espiritual, entonces las cosas que yo voy a empezar a ver, las cosas que yo voy a empezar a palpar, evidentemente van a ser sobrenaturales. La gente que se mueve en atmósferas naturales necesitan ver, tocar, oír, sentir, gustar. Pero las personas que se mueven en atmósferas sobrenaturales solo necesitan creer. Y cuando yo creo, todo es posible, dijo el Señor Jesús. Al que cree, todo le es posible. El problema es que el cristiano de hoy no cree porque no vive en atmósferas sobrenaturales, vive en atmósferas naturales, en atmósferas humanas y racionales. Cuando usted tiene problemas para creer, es porque usted tiene los pies bien puestos sobre la tierra. ¿Ha escuchado usted esa palabra? ¿Tener los pies puestos sobre la tierra? Bueno, déjeme decirle algo. Eso explica muchas cosas de la iglesia de hoy. La iglesia, en su mayoría, tiene los pies muy bien puestos en la tierra, en las cosas terrenales, en las cosas de este mundo, en las cosas que son tangibles, en aquellas que, entre comillas, pueden controlar. Pero necesitamos una iglesia como la del primer siglo. Una iglesia que se vuelva sobrenatural, una iglesia que provoque que las cosas pasen y no necesita que las cosas pasen para poder provocar. No sé si me doy a entender con eso que acabo de decir. Necesitamos ser nosotros los provocadores de cambios. Necesitamos ser nosotros los provocadores de atmósferas. Necesitamos ser nosotros aquellos que toman la autoridad que viene del Padre, la transcribimos a nosotros a través del Espíritu Santo y en una posición de fe soltamos un dabar sobre una circunstancia y esta circunstancia cambia y siempre cambiará a favor, estableciendo la legalidad, principios del reino del cielo sobre nosotros, los hijos. Usted y yo somos la asamblea del cielo establecida en la tierra, que trae los diseños de Dios directamente del tribunal de Cristo a nosotros. Escuche esto. Si usted está pasando por dificultades financieras, dificultades de salud, dificultades laborales, dificultades en su casa, lo que sea, comience a hablar a esas cosas, pero háblelo desde un punto de vista sobrenatural. Deje de estar sentado en el lugar del problema, deje de estar en medio de la circunstancia, sálgase de ese vaso de agua y deje de defender el vaso de agua. Hay mucha gente que vive en el vaso de agua, ama el vaso de agua, anhela estar metido dentro de su vaso de agua y se enojan con los demás porque señalan que estás en un vaso de agua. Dicen, es que esta es mi tormenta, es que este es mi vaso de agua, es que yo no puedo salir de aquí. Hasta que no decidas salir de ese vaso de agua, tú no vas a entrar en un plano sobrenatural. Necesitas salir, oye bien esto, para poder caminar sobre las aguas tienes que salir de la comodidad de lo natural. Para que tú puedas caminar sobre las aguas tienes que avanzar en medio de lo sobrenatural. Para que Pedro pudiera caminar sobre las aguas tuvo que salirse de la barca. Tú tienes que salir de tu barca, tienes que salir de lo natural, tienes que dejar de abrazar tu intelecto, tienes que dejar de abrazar tus miedos. Los miedos tienen tus pies anclados a lo natural, a lo racional, a lo que tú puedes palpar, a lo que tú crees que es real. Pero déjame decirte algo, lo sobrenatural es más real que lo natural, porque lo sobrenatural afecta a lo natural y lo cambia, lo modifica. Hay mucha gente que dice, pastor, yo leo mucho la palabra y a mí me gusta mucho lo que la palabra enseña. ¿Sabes? Yo te quiero lanzar un reto en esta hora. En vez de leer mucho la palabra, ¿qué te parece si comienzas a hacer lo que la palabra enseña? Porque hay muchas personas que realmente, y tengo que decirlo, conocen Biblia a montones.
conocen teoría bíblica montones, teologías, interpretaciones, tienen comentarios y demás de la palabra, pero no la viven. Porque seguimos pensando la Biblia, porque seguimos pensando a Dios, porque seguimos racionalizando las cosas del Espíritu. Para poder entrar en los ciclos espirituales necesitamos definirnos, necesitamos salir. La iglesia necesita urgentemente salir de la esfera natural en la cual se encuentra para comenzar a entrar en esa esfera sobrenatural. Escucha bien esto, la religiosidad impide a las personas a entrar en lo natural, en lo sobrenatural. La religiosidad impide a las personas poder entrar a la atmósfera sobrenatural. Escucha bien esto. Hablábamos de Adán. Mientras Adán se mantuvo sin pecado, se movía en una atmósfera sobrenatural. Cuando Adán peca, entonces, lo sobrenatural es quitado y viene sobre él el intelecto. Viene sobre él la capacidad de razonar. El problema es que la usa para querer razonar a Dios. Cuando Jesús viene al mundo, Jesús se mueve como el segundo Adán. Lo estudiamos en otros momentos. Y estando Jesús acá en la tierra, Jesús se mueve en dos esferas. Lo natural, que es cuando Él camina normalmente, cuando Él come, cuando Él habla, cuando Él duerme. Eso es lo natural. Pero se mueve también en lo sobrenatural. Ahora, escucha esto, por favor. Si la religión nos llevara a nosotros, a Dios, y podemos identificar a Dios como lo sobrenatural, te pregunto, ¿por qué entonces los fariseos no hacían milagros? ¿Por qué entonces los religiosos de la época no hacían las mismas cosas que hacía Jesús? ¿Por qué si la religión es tan buena como dice ser y nos acerca a Dios, por qué los religiosos de ese momento no pudieron reconocer al Mesías? ¿Por qué más bien le hicieron la contra? Porque la religión nos separa de lo sobrenatural de Dios. La religión nos sumerge en el dogma, nos sumerge en la letra, nos castiga y nos condena por lo que hacemos o dejamos de hacer. Ellos hablo de los religiosos, están más enfocados en la forma que en el fondo. Cuando Jesús viene al mundo, Jesús se mueve en una atmósfera sobrenatural. Jesús hacía milagros. Jesús rompía esquemas. Jesús era buscado por las multitudes para que sanara a las personas, para escuchar la palabra que él tenía. Una palabra que era muy diferente a la que tenían los fariseos. Y era una palabra que golpeaba fuertemente a los fariseos. ¿Sabes? Quizás tú en algún momento te has sentido un poco incómodo por alguna de las palabras que has recibido de nosotros. Pero es que debes entender, nosotros no predicamos religión, no estamos interesados en eso. Creemos que ya hay bastantes religiones en el mundo para inventar una nueva. Necesitamos que la iglesia vuelva al origen, vuelva a lo que el diseño original estableció para ella. Y ese es un diseño sobrenatural. Un diseño sobrenatural tiene que ver con manifestaciones de poder de la iglesia. Jesús vino a traer manifestaciones de poder. Escucha bien, Jesús vino a la tierra y estableció el reino de su Padre a través de manifestaciones sobrenaturales. Jesús dijo, estando en la sinagoga, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y se enfocó en Isaías y dijo, esta palabra se ha cumplido ante vuestros ojos. Él me ha enviado a dar libertad a los cautivos. Él me ha enviado a sembrar. Me ha enviado a todo lo que esta palabra nos enseña. Pero los religiosos de esa época no lo entendieron. Y es exactamente lo mismo que pasa hoy. Los religiosos de hoy no entienden estas cosas. Los religiosos de hoy están buscando pleito. Los religiosos de hoy están buscando cómo hacer entender a los otros que ellos tienen razón en lo que enseñan. Los religiosos están más diversificados en las formas de cómo hacer ciertas cosas. Están más enfocados en pelear por sus doctrinas. ¿Sabes? Muchas personas hoy necesitan definitivamente un encuentro con el Espíritu Santo. Porque Jesús va a venir
por una iglesia como la iglesia del primer siglo. Por una iglesia con manifestaciones poderosas. Va a venir por una iglesia que se ha vuelto esa iglesia que imita a la perfección a su maestro. Antes de partir Jesús a los cielos, le dijo palabras claves a sus discípulos. Dentro de todas las palabras que les dijo fue: vayan por todo el mundo y hagan discípulos. La palabra en el original lo que dice es hijos estudiantes. Y enséñenles, oiga bien, todo lo que yo les he enseñado. Incluía las manifestaciones de poder sobrenatural. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ellos necesitaban, los discípulos, primero recibir a aquel a quien Jesús tenía para poder hacerlo sobrenatural. Y vino en Shavuot o Pentecostés. La iglesia de hoy necesita volver a activar al Espíritu Santo. A través de la gracia es que nosotros nos movemos en atmósferas sobrenaturales. A través de la gracia es que nosotros nos movemos a través de esas atmósferas donde lo imposible deja de existir para abrir paso a una dimensión de cosas que ojo no vio ni oído oyó, pero que estaban guardadas y reservadas para todos aquellos que aman a Dios. Usted y yo, por favor, reciba esto. Usted y yo somos la generación de la cual Joel habló. Usted y yo somos la generación de la cual Jeremías habló. Usted y yo somos la generación de la cual Jesús y todos los profetas hablaron que vendría. Somos la generación que verá al Mesías. Somos la generación que se encontrará con su Señor, con su amo, con su Padre, con su Dios. Somos la generación que provocará milagros. Pero necesitamos salir de nuestro entorno natural para entrar en una dimensión del Espíritu, la esfera sobrenatural. Ahora bien, entrando específicamente en los ciclos. ¿Qué es un ciclo? Un ciclo es algo que se va y que vuelve. Un ciclo es una temporada. Escucha esto. El mundo entero está regido por ciclos. Naturalmente, la Tierra se desplaza a través de ciclos anuales, ciclos diarios, ciclos mensuales. Todo en la naturaleza se rige a través de ciclos. Un ejemplo de esto son las estaciones. Hablemos de los países que tienen las 4 estaciones. Usted sabe cuáles son: primavera, verano, otoño, invierno. Todos los años hay 4 estaciones. No hay un año que tenga 5 o un año que tenga solo 3. Siempre son las 4 estaciones. Iniciamos primavera, pasamos al verano, damos paso al otoño, culminamos en invierno y se vuelve a repetir. Después del invierno vuelve la primavera, verano, otoño, invierno, vuelve de nuevo la primavera. Eso es un ciclo. Es algo que llega a un fin y que vuelve a un principio. Llega a un fin, vuelve a un principio. Un ciclo es lo que tenemos en el día y la noche. Tenemos un ciclo de 24 horas. Damos vuelta de día, entramos a la noche, vuelve otro día, viene la noche, vuelve otro día. Tenemos ciclos lunares. ¿Cuáles son las fases de la luna? Bueno, muy fácil. Luna nueva, luna creciente, luna menguante, luna nueva. Luna llena y después luna nueva. ¿Me explico? Hay un ciclo. Toda la naturaleza está regido a través de ciclos. Los animales se mueven a través de ciclos para su reproducción, su alimentación y demás. Todo en la creación, escucha bien, todo en la creación se mueve a través de ciclos, incluso los seres humanos. Hay manifestaciones de Dios que vienen en ciclos, tiempos, y aquí es donde yo quiero que usted reciba esto. Ciclos, estamos hablando de tiempos específicos para manifestaciones poderosas de Dios. Israel cada cierto tiempo tenía un ciclo activo. Ahora bien, quiero decirte esto. Como hay ciclos de bendición, también hay ciclos que no son de bendición. Hay personas que tienen problemas con la palabra maldición, pero no tenga usted conflicto con eso. Hay ciclos de maldición. ¿Sabe qué es un ciclo de maldición? Un ciclo de maldición es pérdida, por ejemplo. Como las personas hoy, Dios las bendice y entran en prosperidad y de la noche a la mañana lo pierden todo. Y vuelven a levantarse, vuelven a surgir y lo vuelven a perder.
La pobreza es un ciclo. Y es un ciclo generacional. Oiga esto, la pobreza muchas veces es un ciclo que se activa por códigos generacionales. Hay personas que no pueden salir de la pobreza. También hay personas que no pueden salir de crisis de salud. Hay personas que se mueven en ciclos constantemente. Hoy están bien, mañana están mal. Hoy están bien, mañana están mal. Hoy están bien, mañana están mal. Y no saben por qué. Porque están metidos en un ciclo. Necesitamos cambiar eso. Necesitamos salir de ese periodo de maldición cíclica. No es posible que las familias hoy vivan siempre bajo ciclos de pérdida, bajo ciclos de derrotas. No es posible, y yo no lo puedo aceptar, que las familias hoy únicamente puedan vivir en escasez, en miserias, en ruinas. Yo creo que en un lapso de tiempo puede haber momentos apremiantes, puede haber situaciones difíciles, puede haber momentos donde pues viene alguna escasez. El mismo apóstol Pablo decía, sé vivir en escasez, pero también sé tener abundancia, porque es parte de la vida. A veces las cosas se ponen un poco difíciles y entonces hay limitantes. Habacuc lo decía, aunque no haya ovejas, aunque no haya vacas, aunque no haya nada en los corrales, aún así yo alabo al Señor. Job lo estableció de una forma muy clara y contundente. Jehová dio, Jehová quitó, el nombre del Señor sea bendito. A veces se nos escapan las cosas de las manos y perdemos cosas. El problema está cuando nosotros vivimos en una constante pérdida de las cosas. Ahí es donde estamos ante un ciclo de maldición. Ahí estamos bajo un dominio de maldad sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestras generaciones. ¿Ha escuchado usted hablar de personas que a través de toda su línea generacional no han podido emprender un negocio? Inician con mucha fuerza, inician con muchas ganas, y cuando el asunto está pintando bonito, algo pasa y se les cae. Y si usted hace una revisión de su familia, a sus papás les pasó igual, a sus abuelos les pasó igual. Es muy probable bajo ese parámetro que a los hijos y los nietos les pase también lo mismo. ¿Por qué? Porque hay una maldición activa. Y eso hay que destronarlo, eso hay que desboronarlo. Como hay ciclos de bendición, también existen los ciclos de maldición. ¿Qué es un ciclo entonces? Es un periodo temporal, que una vez que termina vuelve a empezar. Los huracanes, por ejemplo, los huracanes son un ciclo. Cada año, a esta altura, comienzan las tormentas tropicales, comienzan las ondas de lluvias y todas estas cosas, y se forman los huracanes. Pero llega un momento del año donde desaparecen y se vuelven a dar. ¿Me explico? Hay personas que viven en un huracán completo, constante. Hay personas cuyo hogar es un huracán. Y si tu hogar es un huracán, necesitas meter a Dios en ese lugar. Necesitas poner a Dios en ese lugar. Ciclos de destrucción. Quiero hablar un poco sobre los ciclos de destrucción. Satanás utiliza ciclos para poder producir pérdidas en nosotros hasta llegar a la destrucción. Escucha bien, Satanás no está jugando a las cartas ni está jugando un ajedrez, un tablero con nosotros. El fin de Satanás hacia nosotros es que haya destrucción, preferiblemente muerte. Vamos a ver. Satanás va a comenzar a poner trabas, entrabamientos, va a empezar a poner dificultades, desánimo, falta de fe, duda en el corazón de las personas para que no lleven a cabo los diseños que el Padre tiene establecidos para ellos. Vamos a ver. Dice la palabra del Señor que Dios tiene para nosotros pensamientos de bien y no de mal. Es posible que usted haya leído eso en algún momento. Ahora bien, si Dios tiene para mí pensamientos de bien y no de mal, ¿quién pone en mí los pensamientos de mal? Y si usted respondió, el diablo, está equivocado. Los pensamientos los atesoro yo. Alguien dijo en una ocasión, yo no puedo impedir que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que hagan nido en ella. Los pensamientos están ahí.
Tú eres quien los pone. Tú eres quien los abraza. Tú eres quien los asienta en el trono de tu mente. Tú eres el que les permite a ellos ejercer el control de las acciones y decisiones que diariamente tú tomas. Esto es fuerte. Mira, esto es fuerte y debes entenderlo con esa consistencia con la cual te lo acabo de mencionar. Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Pero lastimosamente, y hablemos solamente de los cristianos de hoy, lastimosamente hoy tenemos cristianos que piensan más en el día malo y en las cosas malas que en lo positivo de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Dios lanza un pensamiento de bien. ¿Cuál es el pensamiento de bien? La palabra está llena de eso. Si leyéramos más Biblia que lo que vemos noticias, tendríamos nuestra mente llena de cosas positivas en que pensar. ¿Qué es que el coronavirus nos va a matar? ¿A quién va a matar? A mí no. A ti tampoco. No dice la palabra ninguna plaga tocará tu morada. ¿Te das cuenta con este pequeño ejemplo que te acabo de soltar? Dios ha dicho ninguna plaga tocará tu morada, pero muchos abrazan lo demás. La plaga, la muerte, la pandemia, la pestilencia. No. El pensamiento vuela por nuestra mente. El pensamiento va a estar ahí, dando vueltas, dando vueltas. Eres tú quien lo atrapa. Eres tú quien lo toma y lo asienta. Eres tú quien lo coloca en el trono. Por eso dice la palabra, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Si la iglesia pensara más en Dios que lo que piensan las cosas del mundo, viviríamos en una atmósfera sobrenatural. Ciclos de destrucción. Hay ciclos que simplemente son violentos, que traen destrucción, que traen y producen pérdida. De estos ciclos podemos hablar, por ejemplo, las adicciones. Hay ciclos de adicción, hay ciclos de pobreza, ¿sabes? Hay ciclos de incredulidad, ciclos de derrota, de enfermedad, de pecado e incluso ciclos de muerte. Yo no sé si en algún momento te ha pasado, pero hay personas que de cuando en cuando entran en un ciclo de muerte y empiezan a venir pensamientos homicidas o suicidas a sus mentes. Y comienzan a ver la muerte en sus relaciones de matrimonio, en sus relaciones con sus hijos, en su relación con Dios. Ciclos de pérdidas donde, como les dije hace un rato, se empiezan a desvanecer las cosas como si la gente echara su riqueza en saco roto. Vienen malas inversiones, vienen malos consejeros y te dicen haz esto y cuando te das cuenta perdiste todo. Ciclos de enfermedad, ¿sabes? Hay personas que cuando dejan de tener una enfermedad rapidito se buscan entre la bolsa cuál otra pueden tomar porque necesitan estar en un ciclo constante de enfermedad. ¿No dice la palabra por su llaga hemos sido curados? La mala interpretación del texto nos está llevando hoy a creer que Dios no puede hacer ciertas cosas. Por su llaga fuimos curados. No dice que podríamos ser. Fuimos. Así es que es hora de que la iglesia se active y le haga creer esto a las demás personas. Escucha esto. Muchos creyentes son víctimas de estas cosas y viven repitiendo cada cierto tiempo estos ciclos. Ahora, Satanás usa estos ciclos para desgastar la vida del creyente. Vamos a ver un ejemplo claro. Usted empieza a caminar en Dios, ferviente. Usted dice, ahora sí yo me levanto. Y comienza con esa emoción que lo caracteriza, con esas fuerzas a arremeter contra todo, violento. Y de un momento a otro le viene el desánimo. De un momento a otro le vienen las dudas. De un momento a otro viene ese bajonazo. Doble ánimo, podríamos decir que en algún momento se activa. Y ya las ganas que usted tenía al principio ya las pierde y comienza a dejar. Ya baja los brazos, ya las fuerzas se van yendo, ya no va con tanto ímpetu como antes hasta que termina abandonando. Satanás pone ciclos precisamente para desgastarnos. Vamos a ver, ¿se ha hecho usted esta pregunta? ¿Por qué a mí no me alcanzan las cosas en la casa? ¿Por qué cada vez que voy al súper tengo que pagar tan caro si lo que compré fue tan poquito? ¿Por qué se me ponen malas las cosas en la alacena? Estoy hablando de cosas muy naturales. ¿Por qué cada vez que pongo frijoles al día siguiente se me ponen malos?
¿Por qué el arroz se me llena de gusanos estando a la alacena? ¿Por qué la leche se me puso mala? ¿Me estoy dando a entender? Estoy hablándole de cosas muy cotidianas. Y cuando esto ocurre, escuche, cuando esto ocurre, comenzamos a caminar en un ciclo de desgaste. Y nos desgastamos. Y en vez de activar la fe, activamos la queja. Activamos la duda, activamos la incredulidad, comenzamos a movernos en la atmósfera en la que el diablo quiere que caminemos, a hablar el idioma de Satanás. Escuche bien, Satanás no habla, Satanás necesita una boca que hable, y si usted le presta la boca a Satanás, lo que va a hablar es duda, incredulidad, miseria, ruina. Satanás necesita una boca. ¿Le estás prestando la tuya? ¿Cómo estás hablando con tus cosas? ¿Estás hablando y prestando tu boca para el reino? ¿Para que sea un dabar, algo de Dios que salga? ¿O estás quejándote? ¿Cuándo fue la última vez que te quejaste? Espero que no haya sido hoy. Y si te quejaste hoy, y te quejaste ayer, y te quejaste antier, pues necesitas recibir a Cristo. Y yo sé que con estas palabras se mueven ciertos cimientos, pero es que tenemos que ser claros. Si queremos ser una iglesia vibrante, si queremos ser una iglesia que se mueve en lo sobrenatural, necesitamos salir de los esquemas religiosos normales. Para el religioso la queja es normal, porque el religioso cree que no merece nada. Pero usted y yo somos coherederos juntamente con Cristo de toda su riqueza en gloria. ¿Qué espera entonces para levantarse en fe? Ahora, no confunda usted la fe con moverse a la ligera y hacer cosas que Dios nunca dijo que hiciera. Tienes que ser equilibrado. Pero deja de prestarle tu cabeza y tu boca al enemigo para que él la llene. Deja que el Señor sea el que llene tu boca. Satanás quiere ponernos a nosotros en uno o varios ciclos y desgastarnos semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Desgaste. Un hijo de Dios desgastado, un creyente desgastado, es más peligroso que un incrédulo. Oiga esto que le acabo de decir. Un hijo de Dios desgastado es más peligroso que un incrédulo. ¿Sabe por qué? Porque por lo menos el incrédulo se queja, pero no conoce a Dios. No sabe lo que Dios ha dicho de él, ni las palabras que han salido de la boca de Dios para su vida. Pero el Hijo de Dios sí las sabe. Y aún así, no las cree. Oh, guarde esto para que lo pueda analizar en su casa en esta noche. Un ciclo de Satanás es como una cuota de algo negativo que se va sumando en cada ciclo. En cada ciclo Satanás pone cada vez más presión sin que las personas noten un cambio inmediatamente. Pero cuando pasa un tiempo, años incluso, las personas se dan cuenta que hay un gran enredo en su vida y a veces es demasiado tarde porque ha llegado la destrucción. Hay personas que entran en ciclos, terminan el ciclo y cuando este vuelve a empezar, vuelve pero un poco más violento. Se acaba y vuelve una vez más con una cuota más, con un peso más, hasta que ya llega el momento de la destrucción. Satanás quiere destruirnos. Debemos entender esto. El enemigo quiere destruirnos. Y debemos entender que Dios quiere que salgamos de eso. Y la única forma de salir es entrando en el diseño sobrenatural que Dios tiene para nosotros. Vamos a ver. Hay ciclos específicos. Y por ejemplo, quiero hablarles de ciclos de pecado. No voy a poner los textos, pero usted puede tomar nota y por favor revisarlos en su casa. Hay ciclos de pecado en los cuales Israel cayó. Dios habló a Abraham, a Moisés, a Josué, y les habló de obediencia. Y les dijo, si ustedes me obedecen a mí, yo los bendeciré. ¿Ok? Eso es una palabra fiel y es verdadera. Si ustedes me obedecen, yo los bendigo. Sin embargo, vea lo que dice Jueces 2:11. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Jueces 3:7.
Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Jueces 3:12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Jueces 4:1. Cuando murió Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Jueces 6:1. Los hijos de Israel hicieron lo malo. Jueces 10:6. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Jueces 13:1. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. ¿Se le parece esto a algo cotidiano en la vida de un creyente promedio? ¿Cuántas veces usted y yo hemos vuelto a hacer lo malo? Eso es un ciclo de destrucción. Es un ciclo de pecado. Escucha bien, por favor. No quiero que usted se sienta agredido con esto, pero un encuentro, un lanzamiento, no corta ciclos de pecado. Ninguna de estas cosas sirve. ¿Se ha preguntado usted por qué hay tantas personas que tienen necesidad de ir a encuentros en su vida y siempre van con el mismo pecado a ser ministrados? Porque están en un ciclo de pecado. Sencillamente por eso. Escucha bien, hace unos días publiqué algo y decía, la forma de salir de la esclavitud no es orando, es caminando. La única forma de salir de un ciclo, hablemos del ciclo de pecado, no es orando. Por favor, no seamos religiosos con estas cosas. Dejémonos ya, quitémonos esa careta de religiosidad tan nefasta que nos ha sido colocada y enseñada a través del pensamiento griego. Cuando usted y yo activamos ciclos de pecado, lo que tenemos que hacer es decidirnos a salir de ahí. Por supuesto, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Y si necesitamos pedir consejo, pidamos consejo, pero salgamos. No apaciguemos conciencia, salgamos. El tema está en salir de ahí. No en quedarnos ahí y esperar que Dios haga algo. Tienes que aprender que hay cosas que Dios hace y hay cosas que Dios espera que usted y yo hagamos. Hemos estado teniendo una escuela muy hermosa acerca del libro completo del Éxodo con los maestros de la iglesia. Y hemos hablado sobre estas cosas, cómo Dios hizo grandes milagros con Israel. Pero Dios también le decía a Israel, ahora te toca a ti hacer tu parte. Dios sacó a Israel de Egipto, pero a Israel le tocaba caminar fuera de Egipto. El problema es que hay personas que están en Egipto, reciben una palabra de libertad, pero quieren quedarse siendo libres en Egipto. Eso no se puede. Como decían nuestros abuelos, tú no puedes bailar con dos al mismo tiempo. Tienes que soltar una. Espero que ningún religioso se haya sentido incómodo con esto que acaba de mencionar. Tienes que aprender que para ser libre de un ciclo tienes que decidirte a salir del ciclo. Número 1, identifícalo. Identifica qué es aquello que se está activando cada día, cada mes, cada año en tu vida, en tu relación de familia, en tu relación de pareja, con tus hijos, en tu trabajo, en tus finanzas. ¿Qué se está activando anualmente, semanalmente, mensualmente e incluso diariamente? Y número 2, decídete a salir de eso. No hagas esa oración religiosa, Señor, me arrepiento, me siento tan mal por lo que hice. Mire, sí. Bueno, es que no sé cómo decírtelo, pero hay personas que pasan sintiéndose mal por las cosas malas que hacen, cuando lo que debieran hacer es dejar de sentirse mal y salir de eso. ¿Necesitas ayuda? Estamos para ayudarte. Pero no esperes que Dios haga algo por ti, que te toca hacer a ti. Ciclos de destrucción, ciclos de pecado, ciclos que se activan por temporadas cuyo único fin es debilitar, retrasar el cumplimiento de las palabras de Dios. Escucha esto, y con esto voy a ir cerrando. Hay muchas cosas que pasan en nuestra vida cuyo propósito es impedir que usted y yo cumplamos lo que Dios tiene para nosotros. Esto es importante.
Oye, Dios tiene para nosotros diseños, propósito, un camino por el cual ir. Pero Satanás, al saber estas cosas, va a tratar de constantemente retrasar ese diseño. De hoy en 8 días vamos a continuar el tema de los ciclos y vamos a seguir cabalgando esta palabra, avanzando en esto. Pero quiero dejarte una tarea ahí donde tú estás escuchando esto. ¿Qué cosas no has podido cumplir en Dios? ¿Hace cuánto el Señor te hizo el llamado específico para aquella tarea que Dios puso en ti? ¿Hace cuánto el Señor te ha dado palabra de que te va a bendecir y no has podido ser bendecido? ¿Será que estás en un ciclo de destrucción? ¿Será que estás en un ciclo de incredulidad? ¿Será que Dios ha hablado pero tú no has creído, no has querido creer? Revisa tu vida, revisa tu corazón. Es importante que tomemos decisiones radicales, decisiones claras, decisiones importantes para poder llegar a consumar aquello para lo cual hemos sido destinados por el Señor. Hacemos una pausa y ya regresamos. Qué palabra más hermosa. A mí por lo menos me ha tocado fuertemente y me hace pensar sobre muchas cosas que pasan en mi vida, en mi familia, en la iglesia, en muchas cosas. Lo importante de todo esto es, ¿qué vas a hacer con esta palabra que recibiste hoy? ¿La vas a cabalgar? Espero que sí. Sabes, quiero agradecerte. Agradecer por tus aportes, agradecer por tu constante fidelidad para nuestra casa. Quiero agradecerte por estar ahí, pendiente, miércoles y domingos, para recibir una palabra. Gracias por creer en este ministerio. Gracias por creer en el diseño que Dios ha puesto en el corazón de nosotros, sus pastores. Gracias porque, contrario a muchos, hoy estamos viendo la gloria de Dios. Y quiero dejar esta palabra de esperanza en ti en esta hora. Hoy muchas personas, y tengo que decirlo con dolor, están sufriendo pérdidas en muchos aspectos de su vida. Hay pastores que hoy por hoy, acá en nuestra amada Costa Rica, se están viendo obligados a cerrar sus iglesias, a entregar sus alquileres, a dejar su iglesia simple y sencillamente porque cosas han pasado. Nosotros hoy podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Dios ha sido bueno. Mi esposa y yo hablamos mucho sobre esto. Pasamos hablando mucho sobre esto. Y decimos cómo el Señor ha sido fiel. Mira, donde todo el mundo, o mucho del mundo hoy, está hablando de crisis, de pérdida, de derrota. Mira que hoy se está hablando de que posiblemente hasta el 2023 se ve una reactivación económica. Si eso no es pensar en derrota. Muchos dicen, es que la realidad, déjame decirte algo, la realidad no es lo que muchos dicen que es. Tú trazas tu propia realidad. Dios tiene un diseño de realidad muy distinto que lo que el mundo dice para ti. Cuando Dios dice es bueno, aunque el mundo diga que es malo, se vuelve bueno. Sus principios son irrefutables. Y hasta aquí Dios ha estado con nosotros. Sembradores de amor, déjame decirte algo. Dios te ha bendecido. Dios te ha bendecido. No podemos congregarnos físicamente, estamos claros, eso es cierto. No podemos hoy abrazarnos, darnos ese beso, esa muestra de afecto. No podemos. Somos prudentes. Pero Dios ha estado con nosotros.
Dios ha estado contigo. Mira, hay personas que es que Dios es tan hermoso. Hay personas que en este momento en la iglesia han tenido, o Dios ha tenido tal cuidado de ellos, que sus negocios no han caído. Más bien están en un aumento, en un crecimiento sobrenatural, porque son cosas que solo Dios lo puede hacer. Hay personas que no han dejado de comer un solo día en su casa. Hay personas que han podido pagar su alquiler, se han quedado sin trabajo, en pocos días vuelven a conseguir un empleo. En un momento en donde el mundo está diciendo que conseguir un empleo es prácticamente imposible por la tasa tan alta de desempleo, en Sembradores de Amor las personas están consiguiendo su empleo. Y perdón, no estoy haciendo propaganda, lo que estoy diciendo es, y si quieres tomarlo como una propaganda, la propaganda que le estoy haciendo es al reino de los cielos. Porque es el Padre en el que yo he creído. Mi Padre me dijo a mí que no hay un justo que viva desamparado ni que su simiente mendigue pan. Y si yo creo en eso, entonces, yo creo en eso para ti. Y yo suelto esa palabra sobre tu vida. Tú eres un hijo bendecido. Eres un hijo que vive en prosperidad. No confundas prosperidad con despilfarro. Ser próspero es estar bien. Y nosotros hoy podemos decir, estamos bien. Tú estás bien. Mire, he escuchado, es paradójico, pero he escuchado más personas de la iglesia quejándose del montón de trabajo que tienen que de no tener trabajo. Son cosas sobrenaturales. Es que Dios trabaja de esa forma. Dale gracias a Dios porque hoy en este país hermoso tú tienes empleo. Gózate. Si yo sé, es tenso. Por supuesto, tener un jefe detrás pidiendo explicaciones y demás no es cómodo. Pero gózate. Gózate porque tienes un empleo. Gózate porque cuando otros lo han perdido, a ti te dan ascensos. ¿Te das cuenta cómo Dios no se mueve en medio de la crisis por el idioma de la crisis? Es que yo no sé si posiblemente comienza a predicar otra vez, a hacer otra enseñanza. ¿Cómo es posible que cuando el mundo hoy habla de una recesión económica, nosotros hoy estemos hablando de aumentos de salario, de reactivación económica? Porque eso es sobrenatural. De eso estoy hablando. Esa es la iglesia sobrenatural. No es la iglesia que te promete, es la iglesia que te muestra con poder lo que Dios hace a través de alguien que se deja usar. Te bendigo, iglesia. Te bendigo con toda bendición de lo alto y declaro sobre ti, sobre tu familia, sobre los tuyos, que el amparo y el cobijo del Señor están contigo. Que en tu mesa no faltará el pan, en tu casa no faltará la enseñanza, y que en la casa paterna siempre encontrarás refugio. Gracias por ser parte de esta paternidad de Sembradores de Amor. Gracias por recibirnos a nosotros como tus padres y por ser tú nuestro hijo. Y bendecimos a todos nuestros amigos que hoy estuvieron con nosotros. Una vez más, gracias. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Este domingo a las 10:30 nos vamos a ver de nuevo. Una palabra que va a romper esquemas. Una palabra que va a violentar nuestras posiciones ambiguas y nos va a ubicar en el Señor. Una palabra que va a poner fundamento en nuestro corazón. Así es que te espero el domingo a las 10:30. Nos volvemos a ver a la distancia, en forma virtual, pero juntos. No te lo vayas a perder. Siempre recuerda, Dios tiene cosas nuevas para ti. Que el Señor te guarde. Nos vemos entonces la próxima vez.